no estaba prevista la comparecencia conjunta de los dos presidentes, que una vez terminada la reunión se me proporcionaría algún micrófono si yo quería dirigirme a los medios, porque el presidente de la Generalitat continuaría con su agenda. Eso a mí me dejó absolutamente estupefacto, porque de entrada quería decir dos cosas. Primero, una falta de respeto hacia Aragón y hacia la presidencia del Gobierno de Aragón, hacia las instituciones aragonesas, absolutamente intolerable. Yo no toleraré faltas de respeto a Aragón. Una nula voluntad de llegar a acuerdos. Cuando se plantea una reunión y ya de entrada se descarta una comparecencia posterior, es que se tiene el propósito de no llegar absolutamente a ningún acuerdo. El Gobierno de Aragón sigue absolutamente empeñado en trabajar para que esta candidatura al final exista y para que existiendo sea un éxito. El Gobierno de Aragón sigue estando absolutamente a disposición de la institución que únicamente puede liderar el proyecto, que es el Comité Olímpico Español. Al margen del Comité Olímpico Español no cabe adoptar ningún tipo de iniciativa ni inventar pautas y normas. Desde el COE se nos está diciendo que la opción ganadora tiene que incluir a todo el Pirineo, y si en el Pirineo hay dos comunidades autónomas con nieve, y si se nos dice además que o están esas dos comunidades autónomas en pie de igualdad o no habrá juegos, plantearse desde aquí, desde Aragón, una opción al margen o que no vaya alineada con ese plan del Comité Olímpico Español no tiene hoy por hoy demasiado sentido. Si el precio a pagar para que haya unos juegos es que Aragón esté en esos juegos en una posición secundaria o en una posición subalterna, desde luego Aragón no estará, y si Aragón no está, no habrá juegos. Creo que con más contundencia no se lo puedo decir.